Okay, muy bien, gracias. Okay. All right, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a ¿verdad? Escuela Dominical. Welcome to Sunday School and great to have you join us. Así que amados, estamos en esta página donde estamos explicando, ¿verdad? Las 95 tesis y pienso que ahora vamos a comenzar donde dice el número 4, ¿verdad? Ahí fue la última del otro día fue el número 3, el culto, pero ahora nos toca el número 4. So please correct me if I'm wrong, but I think the last thing we talked about was number 3, the worship, and now today we're on number 4, right? So I think we're on number 4, under the second, under 95 Theses, and okay. Así que vamos a comenzar con el número 4, a donde dice el propósito de las indulgencias. Y antes que comenzamos, nada más quiero ofrecer una oración. So let me just offer us a prayer and then we'll officially begin. Okay? All right, so let's pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día y ayúdanos a entender mejor las 95 tesis de Martín Lutero, ya hace más de 500 siglos, Señor. Y, Señor, te damos gracias por la Reforma y ayúdanos a entender el significado de estas 95 tesis de Lutero, Señor, y también entender mejor cómo debemos reformar la Iglesia según las Escrituras. Y, sin todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay. Así que el número 4, so number 4, the purpose of the indulgences. Okay, so el número 4, aquí les leo, amados, y si hay preguntas podemos hablar acerca de esto. Okay. El número 4. Yeah. Aquí les leo, amados. Según Lutero, si el propósito de una indulgencia es mostrar a Dios que estamos verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados, entonces sería mejor hacer obras de misericordia, dar a los pobres, hacer obras de amor y ayudar a las necesidades de nuestra propia familia en lugar de comprar una indulgencia. Y son tesis 41 a 46. Entonces lo que Lutero estaba diciendo a la Iglesia Católica Romana era esta. ¿Sabe que en lugar de dar dinero para comprar indulgencias, sería mejor usar ese mismo dinero para ayudar a mi familia, para ayudar a los necesitados, para ayudar a los pobres, de ser obras de amor y misericordia que comprar indulgencias. So something that Luther said that was very, very convicting was that, you know what, rather than spend money buying indulgences, we should first of all help our own families, help the poor, do acts of love and mercy, help those that are needy, rather than buy an indulgence. And so Luther, that's what he said from Thesis 41 to Thesis 46. That's kind of the summary of what he was saying. Rather than buy an indulgence, let's show our love to God by showing love to our neighbor and doing acts of mercy toward our neighbor, rather than spending so much money on indulgences. Okay? So eso es algo que estaba diciendo Lutero, ¿verdad? Si Dios quiere que amar a Dios y amar al prójimo, es importante mostrar ese amor en actos de obra, en hechos de obra, de amor, en lugar de comprar más indulgencias, ¿ok? Ahora, aquí vamos a hablar del número 5, number 5. Las críticas del Papa. Number 5, criticisms against the Pope. Aunque el Papa prometió liberar al pueblo del purgatorio si la gente compraba indulgencias, Lutero dijo que el Papa no tiene poder sobre las almas del purgatorio. El Papa solo puede orar por la gente en el purgatorio. El Papa no tiene autoridad sobre el destino de los muertos. Estas prácticas pecaminosas y corruptas estaban dañando la reputación de la Iglesia, específicamente el oficio del Papa. And so something that Luther was saying, which was a criticism against the Pope, is,
the Pope has no authority over the souls in purgatory, and actually these indulgences are giving the church and the office of Pope, it's damaging the reputation of the church and damaging the reputation of the office of the Pope, of the papacy. Okay? Y eso es algo que estaba diciendo, que sabe que esta práctica de comprar indulgencias está dañando la reputación del Papa, de su oficio, y también dañando la reputación de la Iglesia Católica Romana, porque estamos diciendo, ¿verdad?, a los católicos que deben comprar indulgencias, gastar mucho dinero en indulgencias, ¿verdad? Y no está ayudando la reputación de la Iglesia. Y además, el Papa no tiene autoridad sobre las almas y sobre el destino eterno de las almas, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo Lutero ¿verdad?, en el tesis 26 y 81. Yeah. Okay. Así que, y si hay una pregunta, amados, por favor, con mucho amor y cariño, que podemos hablar un poco más acerca de esto. And beloved, if there's any questions or comments or any additional information that we should be aware of, please feel free to share so that we can just grow in a better understanding of the 95 Theses and the Reformation and why it was so necessary. Okay? Okay. Okay, and number 6, number 6, the St. Peter's Basilica in Rome and how it played a place in the Reformation. Número 6, la Basílica de San Pedro en Roma. Okay? Si el Papa conociera los pecados de los predicadores de la indulgencia, sería mejor quemar la Basílica de San Pedro que construirla con los huesos y la carne de los creyentes. Porque el Papa no usa su propio dinero para construir la Basílica de San Pedro en lugar de usar el dinero de los pobres creyentes. Estos predicadores de indulgencias estaban más preocupados a adquirir la riqueza de la gente que la salvación de sus almas. So it's something that, when you study the Reformation, I guess I've never, until I studied it, I didn't realize this, but have you guys ever seen pictures of the St. Peter's Basilica in Rome, like that humongous cathedral where the Pope conducts Mass, and that's like kind of his headquarters, right? Well, that building has been there, since the time of the Reformation, and that building actually is one of the reasons why we had a Reformation. Part of the reason why they were selling indulgences and the selling of indulgences was a fundraising effort to raise money to build St. Peter's Basilica in Rome. So imagine that the Roman Catholic Church had this huge building project, the St. Peter's Basilica, which is a huge building endeavor. And it's like, where are we going to get the money? Well, what if we sell indulgences and then we can raise money through the selling of indulgences to build this incredible basilica, right? So that building was one of the causes of the Reformation, because Luther was saying this: why doesn't the Pope use his own money for this building project, St. Peter's Basilica, rather than just basically built it on the backs of poor German Catholics, that are worried about their forgiveness of sins and, loved ones in purgatory. Why doesn't the Pope use his own money to build St. Peter's Basilica, rather than build it on the backs of poor Catholics in Germany? So it's like, so that building is one of the reasons for the Reformation. Así que no sé si ustedes han visto como fotos o imágenes de Basílica de San Pedro en Roma. ¿Han visto eso? Sí. Pues sabes que la razón por qué estaban vendiendo indulgencias es para recaudar fondos para construir esa iglesia, esa basílica. Así que los católicos romanos durante el tiempo de Lutero estaban diciendo, es como, ¿cómo vamos a recaudar fondos para construir esa Basílica de San Pedro? Y estaban diciendo, ¿sabes qué?
¿verdad?, recaudar fondos si vendemos indulgencias. Oh, ok, sí, entonces ahí vamos a sacar el dinero de la venta de indulgencias. Entonces tenemos más dinero para terminar este proyecto de construir la Basílica de San Pedro en Roma. Así que ese edificio es por qué necesitaban vender tantas indulgencias, para poder tener dinero, construir esa basílica por la venta de indulgencias. ¿Okay? Ahora vamos a hablar ahora del impacto y por qué tuvieron un gran impacto en Europa estas 95 tesis. And so now we're going to kind of transition and talk about why did these 95 theses have such a humongous impact on Europe? Why were they so such a like a tsunami of like impact in whose ripples we're still feeling today in many ways? Así que Lutero no tenía ninguna idea de que sus 95 tesis empezarían la reforma protestante, ¿verdad? Lutero no tenía la intención de comenzar la reforma. Ese no era su motivo, ni su meta, ni su intención. Como sacerdote estaba preocupado por la salvación y santificación de su congregación y le preocupaba de que sus ovejas fueran extraviadas por los predicadores de indulgencia y las prácticas corruptas de la Iglesia Católica Romana. Así que Lutero no quiso comenzar la reforma. Él nada más estaba preocupado por sus ovejas como pastor. Él está preocupado porque, mira, mis miembros ya no vienen a la misa porque piensan que ya están, ¿verdad? No es necesario, se quedan en casa porque tienen su certificado de perdón por medio de indulgencias y están en casa, ya no van a la iglesia, y él como pastor estaba preocupado, y él nada más quiso un debate académico entre los profesores de la universidad, así que estaba preocupado como pastor y sacerdote, y también quiso tener un debate con otros profesores acerca de estas prácticas corruptas. So Luther had actually zero intention to start a Reformation. He didn't intend to start the Reformation. In fact, as a priest and as a pastor, he was worried that his members of his congregation weren't coming to church anymore. It's like, I have my indulgence, I'm forgiven of my sins, I could just stay home and not go to church anymore. So as a pastor, he was worried that his members were not coming to church anymore, and so they were staying home because they thought, I've got my certificate of forgiveness and my indulgence, and I'm forgiven, so I'm right with God and I don't have to go to church anymore. And he was also wanting to start an academic debate, since he was a university professor, and just start having a discussion about these corrupt practices in the Roman Catholic Church. And so he wanted just a friendly debate about what's going on in the church, and posting these 95 theses to kind of talk about the life of the church among professors in Wittenberg. Those were his humble goals. Let's have a debate, and I'm also worried about the people in my congregation. But why did it have such a humongous impact beyond those humble goals? So I'll mention 3 reasons why it had such a great impact, humanly speaking. Así que, ¿por qué las 95 tesis tuvieron un impacto tan grande en Europa? ¿Por qué? Aquí les ofrezco 3 razones. Hay por lo menos 3 razones. En primer lugar, habían tensiones entre Alemania e Italia. Aquí tenemos Alemania, aquí tenemos Italia, y sí habían tensiones. Los alemanes estaban amargados por la gran parte de su dinero que iba a Roma. Así que las personas en Alemania, los católicos en Alemania, estaban muy enojados con los italianos. Nos están quitando el dinero, ¿ok? No sabía eso. Y los alemanes estaban amargados por la dominación italiana de la iglesia. Así que los alemanes estaban enojados que, los italianos tienen control de todo y ahora quieren nuestro dinero. Así que había tensión entre alemanes y italianos. Humanly speaking, there were tensions between Italian Catholics and German Catholics. So the German Catholics were actually upset
that the Roman Catholic Church was dominated by Italians. And so the German Catholics were upset with the Italian Catholics, saying that the Italians are dominating the leadership of the Roman Catholic Church, and there was some resentment about that. Another source of resentment was that the German Catholics were like, these Italian Catholics are just trying to take our money from us through the selling of indulgences. So they were feeling that tension that Italians are dominating the Roman Catholic Church, and the Italian Catholics are also trying to take our money through the sale of indulgences so they can have this St. Peter's Basilica in Rome. So they also felt that they were being robbed from the Italian Catholics. So there were some tensions between Italy and Germany. That's one reason why the Reformation kind of happened, because of these tensions between Germany and Italy, which until I started reading this, I didn't realize there was the German-Italian tension, but I never knew that before, but that's kind of interesting. Así que había conflicto, tensiones entre los italianos y los alemanes, ¿verdad? Que los alemanes estaban amargados porque los italianos tenían control de la Iglesia Católica, y según los alemanes pensaban que, ¿sabe qué? Los italianos están tomando nuestro dinero por medio de indulgencias. En segundo lugar, and now a second reason, el Renacimiento, the Renaissance, alentó el estudio de textos antiguos y lenguas antiguas. Esto dio lugar en un estudio más cuidadoso de la Biblia en sus idiomas originales, y como la Biblia fue estudiada con más cuidado, ciertas traducciones torcieron ciertos versos. Así que le quiero mencionar un versículo muy importante. Así que en latín lo leemos de una manera, pero en el idioma original hay otra palabra. Y un texto importante que nos ayuda a entender la Reforma es, damos un ejemplo, Mateo 4:17. And one of the things that's interesting about the Renaissance is the Renaissance encouraged people to read the original ancient languages like Hebrew and Greek. And as the Bible was translated in the Vulgate, which is the Latin Bible, certain words were mistranslated, like really poorly translated. And I'll give one example that helped start the Reformation. Matthew 4:17. Matthew 4:17. Así que aquí Mateo 4:17. Si alguien lo quiere leer, por favor, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Okay, excelente, gracias. ¿Y alguien lo quiere leer en inglés? Could Delia or Tim, would you like to read it in English? Matthew 4:17, if that's okay. From that time Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, esa palabra, arrepentidos, en idioma original se refiere a arrepentirse, okay? Eso es lo que dice en idioma original en griego, en el Nuevo Testamento. Pero en latín, en la Biblia latín, en el Vulgate, que se llama la Biblia en latín, hay otra palabra, hacer penitencia. Así que notamos ese cambio de hacer penitencia y arrepentirse. Esas ideas son dos diferentes ideas. Arrepentirse es que, ¿verdad? Es yo odio mi pecado y quiero honrar al Señor en mi vida, ¿verdad? Y dependo de Dios para ayudarme en mi arrepentimiento y recibir el don del arrepentimiento. En lugar de hacer penitencia, y es decir que yo necesito hacer algo por la iglesia, ¿verdad? Y para meritar y ganar el favor de Dios. Así que son dos ideas diferentes. So that word for repent, and it was
mistranslated in the Latin Vulgate to make penance, And the idea that you have to understand that there's a world of difference between repent and make penance. Repentance is a gift from the Lord in which we feel broken about our sins, sorry about our sins, like David in Psalm 51. And we know that repentance is a gift from God to help us turn away from our sin and honor the Lord, and how we depend upon God to repent so we can glorify Him in our life and turn away from our sins. Make penance is something that we have to do in order to gain God's favor. So there's a world of difference between if Christ calls us to repent versus make penance, right? So the Roman Catholic understanding of make penance is we have to do all of these steps to regain God's favor, as opposed to repentance, which is a gift from God, and we need the Holy Spirit to turn away from our sins, hate our sin, flee from our sin, and to live a life pleasing to the Lord, depending upon His Spirit and His grace to make a 180 in our life. Así que hay una idea diferente, ¿verdad? De arrepentimiento y hacer penitencia. Okay? Arrepentimiento y hacer penitencia. And this is why if we look at the very first thesis of Luther, very first thesis that Luther wrote of the 95 Theses is that the Christian life is a life of repentance. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento en la primera tesis de Lutero. Okay? Okay. Ahora, otra razón entonces cuando la iglesia los cristianos y los protestantes se dieron cuenta de, ¿sabes qué? Es importante leer la Biblia para saber lo que enseña la Biblia y leer la Biblia en sus idiomas originales para saber exactamente lo que está dentro de la Biblia. This is why in the Reformation, one of the reasons why it was a Reformation is that only priests had Bibles, and it was in Latin, and the people didn't have their own Bibles in their own language. So this encouraged people to read the Bible in their own language and in the original languages, so we can know what's in here, as opposed to relying upon priests there was very, very limited access to people in owning a Bible and knowing what the original languages actually said as far as biblical teaching. Okay? Así que por eso en la Reforma, ¿qué dice la Biblia? Y ahora es importante que todos tenemos Biblia para que sabemos lo que dice. Okay. En tercer lugar, Lutero quería promover una piedad que enfatizaba la devoción sincera, la negación y el amor. Esto era muy diferente que el formalismo religioso y el mal uso de las indulgencias en la Iglesia Católica Romana. Así que, por ejemplo, nos damos cuenta que hay una diferencia de las personas que toman en serio la Iglesia, su vida cristiana, ¿verdad? Que es una devoción sincera, opuesto que nada más lo hacemos por tradición. ¿Por qué lo haces? Tradición. ¿Por qué voy a misa? Tradición. ¿Por qué hacemos eso? Por tradición, ¿verdad? Tradición. Porque mi abuela me enseñó. Sí, porque mi abuela me enseñó, ¿verdad? Y porque mi mamá me enseñó y así lo hago. Pero Sí, no, esa es tradición. es tradición, Cuando la abuela dice al niño, Yeah. tienes que ir porque yo voy. Yeah. Y así, esa es tradición. Es ¿no? tradición, ¿verdad? Sí, brother. See, and so this brings up like a third point, which Teo is referring to. It's like Luther was trying to promote a very godly piety and sincere devotion, as opposed to, that's marked by love, as opposed to a formalism and what we would call a dead orthodoxy. You know, why do we do what we do in church, or why do we go to church for tradition? And what Brother Teo is saying, well, my grandmother went, my mom told me to go, and I'm going. It's kind of like a formalism. It's out of tradition. I mean, it's not because we have a sincere devotion or sincere conviction, but it's because, you know, I'm just accepting I don't want to put it, I want to put it as nicely as possible, but kind of like a blind tradition almost. Like we just do it because,
it's part of our culture, it's part of our family tradition, and I'm just kind of going along with what I inherited, as opposed to I'm doing this because it's a sincere devotion and it's a sincere love for the Lord, and it's also a way of me to express my love. I'm not doing this because I have to, but because I want to. You know, I'm doing, and it's not just a formalism, it's a sincere expression of my love to the Lord that I'm doing this. Okay? So we notice a difference, right? Aquí nos damos cuenta, ¿verdad? De por qué estamos en la iglesia. Oh, porque me dijo mi abuela, o mi mamá, o mi papá, y por eso estoy aquí, ¿verdad? A la fuerza. O estamos aquí porque, ¿sabe qué? Sinceramente, amo al Señor, amo a ustedes, sinceramente quiero aprender la Biblia y yo quiero aprender más y crecer en mi fe, ¿verdad? Notamos la diferencia, ¿verdad? Y Lutero dice que, ¿sabes qué? ¿Por qué están aquí? ¿Es porque que quieren estar aquí? ¿O porque nada más es un formalismo? ¿O, verdad? ¿O algo? No, ¿se dan cuenta de la diferencia? You guys see kind of that difference between a formalism and a sincere devotion? You know, you can feel that difference. You know, and I can speak from my own experience as well. Como los 12 de diciembre, le van a dar serenata a la Virgen. Y ya ellos, según ellos, ya ganaron el favor de Dios. Yeah. No, viste, que me desvelé a las 4 de la mañana y estuve ahí. Dios sí me va a hacer algo por mí. Así piensan ellos. Sí. ¿Y que no en la Navidad también tienen misa como medianoche, verdad? ¿O todavía hacen eso? Yeah, sí. Yeah. Hay ciertas tradiciones, ¿verdad? ¿Y puedes comentar también de ciertas tradiciones, hermano, que conocen? Sí, pues las tradiciones, como dice Tay, pues lo que hace la gente uno lo hace. Porque lo hacen otros, nosotros lo hacemos. Pero el arrepentimiento pues es diferente, es con el corazón. O sea, que te duela y pues seguir a un Dios verdadero, ¿verdad? Pero, o sea, tú te duele en tu corazón, te arrepientes de verdad. Pero, como dice ¿cómo se dice? Eso es pues pura tradición, lo que hace la familia, lo hace la otra familia, y así lo van haciendo, pero sin sentimiento, un sentimiento vano. O sea, un sentimiento ya sea de gusto, para lo que hacen ellos lo hacemos. Pero el arrepentimiento es diferente, ¿verdad? Sí. Eso es con el corazón y lo demás es o sea, es exterior. No en el corazón. That's a good point. En un pueblo donde vivía yo, la iglesia era a las 12 del día los domingos. Estaba llena la iglesia de gente. Como no te ves hasta en el parque, había cerca del parque hasta allá, pero no entendían nada de lo que nunca predicaba a Cristo. Ya al rato, ya saliendo de la iglesia, había como 5 cantinas alrededor. Y se ponían a tomar. Y al rato ya bien borracho agarraron su caballo. Dice, ya Dios no va a hacer nada porque ya cumplir en la iglesia. Así dicen ellos. Así hacen. Sí. Van a misa y después van a las cantinas. A las cantinas. Dice que ya Dios, ya Dios lo va a perdonar porque ya estuvieron en la iglesia. So what Brother Teo was sharing is that he would see people as he was growing up, as far as how Roman Catholics in his particular area where he grew up, in Veracruz, Mexico, is people would go to church out of obligation, and it was kind of out of tradition, and people would have the false assurance of their salvation that, oh, well, I've gone to church, so God has forgiven me. But then, and Christ was never preached in the church, the gospel was never preached, but then there were like 5 bars close to the church, and people just went there, and got drunk, y sabe que, I mean, but they went to church, and so they think, okay, well, I'm taken care of, I'm fine. So they had a false assurance. Y yo sé que, hermanos, que a veces escucho eso. Es algo triste, y yo voy a decir esto con tristeza, pero hay otro hermano en California que a veces me estaba platicando de ciertas cosas, ¿verdad? Y me da tristeza decir esto, pero católicos alcohólicos o alcohólicos católicos, ¿verdad? Es que, ¿verdad? Que sí van a la iglesia, pero después toman y es una tristeza, es una tristeza, ¿verdad? Como digo,
son tradiciones. Ajá. La iglesia católica pura tradiciones, Mhm. ¿entiendes? Y son de que según ellos van a la iglesia porque ya cumplieron, o sea, ya ganaron el favor de Dios. Ya que un rato andes con tu cigarro y todo eso, ¿me entiendes? Según eso ya cumplieron. Cuando estaba chico es lo que escuchaba yo que decía. Pura tradición. Pienso porque ellos fueron a la iglesia, ya piense que Dios ya está bien con ellos. O sea, que yo no pienso que ellos van a estar bien con Dios, sino Dios con ellos. Yeah. Yeah. Sí, hermano. So, yeah, so that's one of the things, because I think, you know, one of the things that, one of the ideas, and I'm sure I've said this in the past, but maybe it bears repeating. Some people and their mentality, if we can say it very succinctly, it's like this. God loves to forgive and I love to sin. And it's almost like a perfect relationship. So as long as I go to church, I've been forgiven, but then I can sin as I please, but then I go back to church to be forgiven again. And it's just like a bad cycle, you know, it's almost like a bad cycle in which, but if you are truly a new creation in Christ, the old has passed away, the new has come. And so you should be a new creation, you know, because the old has gone away and now you are a new person in Christ, right? And that new person, if you have the Spirit, you should have the fruits of the Spirit. Now, obviously, you know, this is a lifetime of sanctification, but by the grace of God, you should see some fruit. And, you know, and when we don't see that fruit, I mean, we plead to the Lord, dear God, please be at work in me and help me to repent and help me to grow. And of course, you know, this is a lifetime of asking the Lord to sanctify us, you know, for us and our children. We plead with him. Y sabe que, hermano, yo sé que algo que necesitamos entender, y eso le he dicho muchas veces, ¿verdad? A veces así piensan las personas, ¿verdad? Que yo me gusta pecar y Dios le gusta perdonar. Así que yo puedo pecar, pero porque Dios me va a perdonar. Pero si nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús, tendremos nuevos deseos, ¿verdad? Deseos piadosos. Así que si somos una nueva creación en Cristo, ahora habrá cambios en la vida, ¿verdad? Yo no voy a continuar en las cantinas, pero por la gracia de Dios voy a madurar en mi fe. Okay. So, buddy, we're almost done, okay? Almost done. Okay. No sé si hay otros comentarios. Margot, ¿querías decir algo? Pues, hermanos, si profundizamos es mucho, ¿verdad? Por eso creo que se tiene que enfatizar cuando dijo Cristo a la mujer prostituta. Yeah. Yo no te condeno, Cristo no condena, ¿verdad? Cristo le dijo a la mujer, no lo hagas más. O sea, si nosotros nos arrepentimos, ya no debemos de hacer más las cosas, aunque pecamos todavía, pero ya pecamos inconscientemente, o sea, no es planeado, yo quiero hacer esto, ¿verdad? Pecamos, pero ya en contra de nuestra fuerza, o de nuestro pensar, decimos, bueno, fallamos a cada momento, nosotros pecamos, pero tenemos las promesas, ¿verdad? Del Señor dice, arrepiéntanse y pidan perdón. Pero, pues como dice, tenemos conciencia y también Dios nos dio razón, ¿verdad? Para entender, decir, bueno, yo andaba matando, o sea, un matón, ¿verdad? Mata. Pero ya, como dice en la palabra, ¿verdad? Es nueva criatura en Cristo. Ya Dios lo cambió, ya el Espíritu le dio el don del arrepentimiento, se arrepintió. Y Él está siguiendo ahora dependiendo del Señor Jesús. Siempre debemos depender de Él porque pues sin Él pues no somos nada. Sí. Y por eso si hacemos algo, bueno, no, hay que arrepentirse. Porque dice en su palabra en Juan, en el Evangelio de Juan, se arrepiéntanse y Dios es bueno y justo para perdonar. Pero ese es el arrepentimiento, o sea, que sea sincero, que sea dolido y verdadero, ¿verdad? Pero si nosotros estamos, el humano siempre así es, usted sabe, el humano, peleamos con el pecado, ya sea al hablar mal de un hermano, pues eso estamos pecando igual. Pero, pues como dice la costumbre que tenemos nosotros, tenemos esas malas costumbres, malos hábitos, decimos, ay, que
Y nos damos cuenta, decimos, no quiero ser así, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está trabajando, dice, yo no quiero ser así. Yo quiero servirle al Señor, amar a mis hermanos, compartir con ellos y estar, pues, estar luchando día a día en decir, Señor, perdóname, yo te fallo. Y no hacerlo por costumbre, decir, no, pues, mi papá va a la iglesia, pues me dijo que yo fuera, yo voy, pero sí se tienen que enfatizar esos, como dice el arrepentimiento, decir qué significa, ¿verdad? Y la costumbre igual, que es costumbre, porque como humanos se nos olvida mucho. Estudiamos, pero sí tenemos que estarlo enfatizar más eso. Es que el Espíritu Santo es el poder que tenemos nosotros. Ahí es pecado según tu voluntad. Como dice usted, peleamos en este mundo con el pecado, con el mundo y con el diablo. Y tenemos que estar en oración para, pues, para estar en el Señor siempre, dependiendo de Él. Siempre. Sí. Como dice Pablo en Filipenses, dice que entre más hay más pecado, la gracia de Dios abunda más. Dice, no por eso vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios abunde, ¿no? Dice, de ninguna manera, dice. Pues de eso dijo el pastor, ¿verdad? Que dice que yo peco, pero Dios me perdona. Y como ya me perdonó, pues puedo pecar más. Y me va a perdonar otra vez. Pero nosotros tenemos que aborrecer el pecado. O sea, odiarlo, decir, no quiero hacerlo más. Aunque sí pecamos, ¿verdad? Pero no es con intención o hacer daño a alguien. Pero sí pecamos. Sí. ¿Y sabe qué? Sí, hermano. Oh, ¿sabe qué? Yes, Tim, go for it. No, I have to do all that. Oh, no, Tim. So you can translate for me, but Oh, sure, brother. it's the infusion of goodness or the grace in their baptism that works in them to progress through their justification. So yeah, they're going to go to heaven one day, but their justification is through the combination of their work. Right. And obviously not alone. But their work that began with the infusion in baptism, with no comprehension of the legality that we get instantaneously. Through justification. Right. It's apples and oranges. So when you go to the mass, it's once again each and every Sunday the crucifixion. As it is in the Council of Trent. Right. It is once again Christ crucified. Over and over and over. But the comprehension of most are not there. Right. And the will and the wanting to know. Because of tradition. I don't need to know. He tells me what to do. I do it. Purgatory is purgatory. See, thank you, brother. No, that's good, and those are good things to kind of note the big differences, right? Because we understand justification as like a one-time event. It's like instantaneous. It's a legal declaration, whereas opposed to Roman Catholics, it happens. It's like to put it, I guess this way, for Roman Catholics, it's like it's you're justified at baptism, but in order to keep your justification, you have to follow through the formalism and your good works to stay in. It's like you have to do all these hoops and hurdles to stay in. And I don't want to use because you use the big words, but it's infusion versus imputation. Right. So, and it sounds very similar. But semantically, I know there's always that semantic game that everyone plays. Right. But it's a big difference. It's a big difference for our salvation. Sí, porque lo que está diciendo el hermano Tim, ¿verdad? Es que cuando hablamos con católicos romanos, según ellos, nosotros entienden la salvación muy diferente, ¿verdad? Porque para nosotros entendemos la salvación como ocurrió una vez y para siempre. Es como una declaración legal, ¿verdad?
a donde nosotros estamos imputada con las buenas obras de Cristo. Y esa imputación, imputation, ¿verdad? Es que las buenas obras de Cristo y su vida perfecta está acreditada a nuestra cuenta espiritual. En lugar que los católicos romanos, ellos quieren salvarse por sus obras, pero nosotros dependemos de las obras de Cristo, ¿verdad? And so, yeah, you know, those words are important, you know, because like when I understand imputation, you know, it's like Christ's perfect merits are credited to our spiritual account. So when God sees me, it's like, wow, Ruben, you're such a sinner. That's very true. But praise God that Christ's blood has washed me clean and that Christ has given me his perfection, imputed to me his perfection. So that word imputation, it means like all Christ's holiness, perfect life, perfect righteousness. It's credited to my spiritual account so that when God sees me, he sees Christ's perfection and righteousness. Isn't that great? It's like, I don't see your sins, Ruben. I see Christ's perfection. So Christ is my perfection, you know? And it's because that word imputation means like his perfect life has been credited to me as if I had lived a perfect life. So it's like, I haven't, but in Jesus, it's like his perfect life is mine. So his perfection is mine. So in Jesus, I'm forgiven and I'm perfected. And like Tim was saying, it's a one-time, it's like a judge saying, you know, Ruben, I declare you forgiven, I declare you righteous because you're in Jesus. Isn't that great? Así que como nosotros que estamos en Cristo, es como si un juez nos dice, ¿verdad? Que sabes que, hermano Teo, hermano Margarito, ¿verdad? Marta, yo te declaro inocente. Perfecto, santo, right? Holy. Recto, justo en Cristo, ¿verdad? Así que ante Dios somos santos, ¿verdad? Porque tenemos la santidad de Cristo y esas son buenas nuevas. So praise God that when God sees us, he sees us as saints, as his holy ones, because we have the holiness of Christ, right? So praise God. You don't see my sin, you see Christ's holiness. Isn't that's great news. That's great news. So muy bien, thank you, brother. But those are good words to know in order to understand the differences. So that's true, that's true. Okay, pues muy bien, gracias. Así que ya para el otro domingo vamos a continuar con el estudio del orden de la iglesia, pero vamos a concluir con oración. Y no sé si hermano Teo puedes ofrecer una oración, brother? Okay. So brother Teo will close us in prayer, okay? Hermano Teo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por venir a tu presencia, Padre, aprender más de tu palabra, Señor, y de las indulgencias, Padre, que la Iglesia Católica Romana, Señor, torció la Biblia, Señor, pero tu palabra siempre sigue siendo fiel, Señor. Y estaremos atentos a tu palabra como una torcha encendida que alumbre el lugar oscuro hacia tu palabra, Padre. Porque tu palabra es lámpara a mi pies, alumbrera a mi camino, Señor. No hay tropiezo en ella, Señor. No hay ni arruga ni mancha en ella, Señor. Por eso le pusieron la Santa Biblia, Señor. Porque ahí no hay nada, ni manchas ni nada, Señor. Te damos gracias, Señor, por venir aquí también, Señor, a aprender más de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos des sabiduría e inteligencia, Padre. Y te pedimos que nos aumente nuestra fe también, Padre. Gracias te damos, Padre, en este día, Señor. Y te pedimos que en esta semana, Señor, demos testimonio de ti, Señor, a los que no te conocen, a los que andan en otras cosas, Señor, que no te agradan, Padre. Gracias por esta convivencia que estamos aquí, Señor, aprender más de ti, Señor. Y todo gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amen. Amen. Gracias a ustedes. Well, thank you so much for being here, and yeah, it's really great to have you. Okay. Okay, muy bien, hermanos. Así que ya terminamos. Okay, gracias. Okay.